Hacia 1496 se veneraba en una iglesia de la isla de Creta un milagroso ícono de la Virgen María. Según la tradición, un artista desconocido lo había pintado en el siglo XIII, inspirándose en una pintura más antigua atribuida a San Lucas. Para nosotros, la historia parte ese mismo año con un crimen sacrílego. Un comerciante que calculaba vender a buen precio la venerable pintura, la hurtó y se hizo a la mar. El año siguiente llegó a Roma, pero cayó gravemente enfermo. Un amigo mercader, como él, lo hospedó en su casa. Poco antes de morir, el agonizante le descubrió su vergonzoso hurto, pidiéndole que llevara el cuadro a una iglesia para recibir un culto digno, a lo que éste accedió. Al morir el comerciante, su amigo romano se dispuso a cumplir su promesa, pero su mujer lo persuadió de guardar el cuadro en casa. Apareció entonces la Virgen María y le pidió que lo llevara a una iglesia, pero no obedeció. Volvió la Madre de Dios otras 2 veces, incluso lo amenazó de muerte si seguía desobedeciendo. Pero su mujer se opuso nuevamente y él se mostró más sumiso a ella que a la Reina de los Ángeles. En una cuarta aparición le dijo al fin la Virgen: te avisé, te amenacé, pero como no has querido creer, es necesario que tú salgas primero para que yo pueda encontrar un lugar más digno. De hecho, el obstinado abandonó enseguida su casa, pero en el féretro rumbo a la sepultura. La Santísima Virgen apareció entonces a su hija de 6 años para decirle: Santa María del Perpetuo Socorro os requiere para que la saquéis de vuestra casa, a menos que todos queráis morir sin demora. La viuda tomó en serio la advertencia porque había tenido una visión idéntica a la de la niña, pero su vecina la convenció de mantener el cuadro en casa. Esta mujer sufrió enseguida un ataque de terribles dolores y, arrepentida de su mala acción, recurrió a la misericordia de María, curándose al tocar el milagroso cuadro. La Santísima Virgen se apareció una vez más a la niña y le comunicó que debía llevar el cuadro a la iglesia de San Mateo, situada en la vía Merulana, entre las basílicas de Santa María la Mayor y de San Juan de Letrán. La viuda, la hija y la vecina se dieron prisa en comunicar los prodigiosos hechos a los padres agustinos. Encargados de la iglesia mencionada, la noticia corrió por la ciudad como un reguero de pólvora, y cuando el 27 de marzo de 1499 llegó el momento de trasladar el cuadro, se formó una grandiosa procesión en compañía de numerosos miembros del clero y una multitud de fieles. Por espacio de 3 siglos, la santa imagen fue venerada en la iglesia de San Mateo, a donde los fieles llegaban de todas partes en tan abundante número, atraídos por la fama de los milagros ocurridos gracias a la intercesión de la Virgen del Perpetuo Socorro. En poco tiempo, la iglesia pasó a ser una de las más visitadas de Roma. Sin embargo, nuevas dificultades vendrían a interponerse entre la Madre de Misericordia y sus hijos. Abandonada en una capilla, olvidada por casi todos. En 1798 las tropas de Napoleón invadieron Roma, exiliaron al Papa Pío VI y, sobre pretexto de fortalecer las defensas de la ciudad, arrasaron con 30 iglesias,
San Mateo entre ellas, fue el fin de numerosas reliquias y gran número de imágenes sagradas. A pesar de todo, el milagroso ícono fue salvado en el último momento por un sacerdote que llevó primero a la iglesia de San Eusebio y después a la capilla privada de los agustinos en el convento de Santa María in Posterula. El torbellino de acontecimientos políticos y bélicos que sacudieron las primeras décadas del siglo XIX borró casi el recuerdo de la Madre del Perpetuo Socorro y su bondad para recibir a los hijos que iban en su busca. La imagen terminó relegada a una capilla secundaria de Roma por más de medio siglo, sin ningún acto especial de devoción, sin ornamentos, sin una lamparita al menos que indicara su augusta presencia. Casi todos, pero no Fray Agustín Orsetti, antiguo fraile de la iglesia de San Mateo. En su corazón el fervor no había decaído y su mente atesoraba el recuerdo de los numerosos milagros obtenidos por su madre incomparable. Hacia 1850, ya anciano y casi ciego, hizo amistad con un joven llamado Miguel Marchi, asiduo de la capilla de Santa María in Posterula. Muchos años más tarde, este antiguo monaguillo, convertido ya en sacerdote redentorista, contó que un buen fraile acostumbrado a referirse con ansiedad a la triste situación de su querida imagen. Hijo mío, no olvides la imagen del Perpetuo Socorro que está en nuestra capilla. Era muy milagrosa, nunca olvides. ¿Entendiste? Fray Agustín murió en 1853 sin ver realizado su sueño de que la Virgen del Perpetuo Socorro fuera expuesta de nuevo a la veneración pública. Aparentemente los esfuerzos y confiadas oraciones del celoso Agustino habían sido infructuosas. Solo en apariencia, su joven amigo, más tarde, Padre Miguel Marchi, no se olvidaría. A mediados del siglo XIX, la congregación de los padres redentoristas fue invitada por el bienaventurado Pío IX a instalar en Roma su casa general. Como se verá, quien conducía dicha congregación a la ciudad eterna por voz del Papa era la propia Madre del Perpetuo Socorro. Los redentoristas, sin saber nada de los hechos relatados, adquirieron un terreno en la vía Merulana, en el mismo lugar donde estuviera una vez la iglesia de San Mateo. Allí construyeron un convento y la iglesia de San Alfonso. Uno de los sacerdotes estudiosos del sector de la ciudad en que se habían establecido no tardó en descubrir la providencial coincidencia. Su iglesia se situaba exactamente en el sitio ocupado antes por la iglesia de San Mateo, en la que se veneró por siglos la milagrosa pintura de la Virgen del Perpetuo Socorro. Comunicó el hallazgo a sus hermanos de hábito y, escuchándolo, entre ellos estaba el padre Miguel Marchi. A su vez relató todo cuanto le había dicho sobre la imagen el viejo fraile agustino del convento de Santa María in Posterula. Y esto aparece con la nitidez de la mano de la Santísima Virgen guiando los acontecimientos. Inspiró en los corazones de sus hijos misioneros el ferviente anhelo de ofrecer nuevamente a la veneración pública el cuadro milagroso. A instancia de ellos, el superior general de la congregación, el padre Nicolás Maurón, se dirigió al Papa para formular el pedido directamente. Recibido en audiencia por Pío IX, le expuso la historia del ícono y la solicitud de confiarlo a su congregación para recibir otra vez las honras y súplicas que los fieles, en el mismo lugar elegido por la Virgen María en 1499. El Papa oyó todo con atención y escribió de puño y letra
esta nota fechada el día 11 de diciembre de 1865, que es nuestro deseo que la imagen de la Santísima Virgen a la que se refiere este pedido sea colocada de nuevo entre las basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Los redentoristas van a sustituirla por otro cuadro adecuado. Enseguida, el Santo Padre entregó a los redentoristas, por medio de su superior general, la misión de difundir la devoción de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hagan que el mundo entero la conozca. Los padres agustinos asintieron con respeto filial al deseo del Sumo Pontífice y entregaron el milagroso cuadro a sus nuevos guardianes. En la solemne procesión, cerca de 20.000 fieles lo llevaron por las calles adornadas de flores hasta la iglesia de San Alfonso. La Madre del Perpetuo Socorro manifestó su satisfacción ese mismo día a través de algunos milagros. Querida Madre, cura a mi hijo o llévatelo al cielo, imploró una angustiada madre desde la ventana de su casa, levantando en sus brazos al hijito moribundo mientras el cuadro pasaba por la calle. En ese instante, su hijo quedó curado. Poco más adelante, otra madre pidió la curación de su hija, atacada por una parálisis total. Inmediatamente, las piernas de la niña cobraron fuerza, pero solo las suficientes para empezar a caminar. Madre e hija fueron al día siguiente a la iglesia de San Alfonso y suplicaron: «Oh María, termina lo que empezaste». Y la niña salió completamente restablecida. Comenzó así una nueva fase de la historia del milagroso ícono mariano. Hoy sigue recibiendo maternalmente a sus hijos e hijas en el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y gracias al celo de los padres redentoristas, miles de iglesias se han levantado en su honor en todas las partes del mundo.